esta es ya la 10ª semana, llevamos 10 semanas en esta serie sobre el Evangelio de Marcos, ¿verdad? Que hemos titulado La Cruz del Rey, por el libro de Tim Keller, La Cruz del Rey. Y la semana pasada, si se acuerdan, cerramos la primera parte, ¿verdad? Nosotros dijimos que esta serie va a tener 2 partes. Una primera parte centrada en la identidad de Jesús. Y esa parte medio que la cerramos la semana pasada y dijimos que la estábamos cerrando a los pies de la cruz de Cristo. Que la cruz de Cristo es el eje de la identidad de Cristo y la cruz de Cristo es también la bisagra que une la identidad de Cristo con el propósito de Cristo, que es lo que empezamos hoy. Empezamos la segunda parte que está basada en la identidad, en el propósito de Cristo, ¿no? Y la semana pasada miramos esta interacción que ocurre en el capítulo 8, ¿verdad? Entre... Yo también quería Julio, yo también, Rafa. Yo también hubiera preferido descansar hoy. En esta interacción que existe entre Jesús y sus discípulos, ¿verdad? En donde Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Y surge este tema de que Jesús es el Cristo, ¿no? Pedro confiesa que Jesús es el Cristo y luego Jesús pasa a explicarles, ok, el hecho de que sea el Cristo, ¿qué implica, no? Y vimos que habían 2 grandes implicancias ahí. Primero, la primera tenía que ver con Jesús, tenía que ver con que Jesús había venido a este mundo y que su propósito, parte de su propósito en este mundo, era sufrir, era morir y resucitar, ¿no? Y la segunda implicancia tenía que ver con sus discípulos, ¿no? Tenía que ver con que sus discípulos tenían que negarse a sí mismos. Sus discípulos, no solamente sus discípulos en su ministerio en la tierra, sino todos sus discípulos, todos nosotros, tenían que negarse a sí mismos, cargar su cruz y seguir al Señor. Y eso vimos la semana pasada, así termina esa historia en el capítulo 8. Y ahora abrimos el 9 y vemos esta historia de la transfiguración, que es un evento mucho más glorioso y mucho más extraordinario del que vimos la semana pasada. La semana pasada fue una conversación breve, pero importante, pero en un contexto más normal. En cambio, en este capítulo 9 volvemos un poco a los eventos históricos y sobrenaturales, ¿no? De nuevo, la semana pasada les dije, en el capítulo 8 habían pasado, antes de esa conversación de Jesús con sus discípulos, los discípulos habían visto milagros de Jesús. Habían visto la alimentación de los 4,000, habían visto a Jesús andar un ciego. Luego tienen esta conversación y Jesús vuelve a mostrar su poder en esta interacción de la transfiguración que acabamos de leer, ¿no? Ahora, el título que Julio le puso a esta prédica cuando predicó en La Molina, y lo vi en sus notas y yo lo he mantenido así, es la adoración. Julio le puso de título la adoración. Lo que me llamó la atención cuando revisé sus notas, porque en el libro de Tim Keller es el capítulo que recoge este tema, el título que le pone Tim Keller es La montaña. Y bueno, es la montaña porque la transfiguración ocurre en una montaña, ¿verdad? Y Tim Keller hace muchos paralelos, ahora lo vamos a ver, entre la transfiguración y lo que ocurre cuando Moisés sube al monte Sinaí en Éxodo 33, que también el monte Sinaí es una montaña y por eso en la montaña, ¿no? Pero Julio se ha quedado con este título de la adoración porque realmente de lo que se trata esta experiencia, y a mí me ha parecido muy interesante, de lo que se trata esta experiencia realmente es de qué es la adoración, qué significa adorar. La experiencia que los discípulos atraviesan al ver la transfiguración es una experiencia de adoración. Y tiene mucho que enseñarnos sobre qué es la adoración y sobre cómo deberíamos adorar. Ahora, cuando leemos este fragmento de Marcos 9, creo que hay 3 puntos clave que tenemos que mirar. Primero es qué debemos aprender de la historia. ¿Cuál es el contenido de la historia? ¿Qué nos podemos llevar para aprender? El segundo es por qué es necesario aprender estas cosas que la historia nos enseña. ¿Por qué es que es importante? Y el tercero es cómo es que podemos experimentar lo que la historia enseña en nuestra vida. ¿Qué debemos aprender? ¿Cuál es el contenido? ¿Por qué es importante aprenderlo? ¿Y cómo lo aplicamos a nuestra propia vida? Ese es el esquema que ha utilizado Julio. Dicho sea de paso, me he dado cuenta que las notas de Julio son bastante más ordenadas que las mías, preparando esta prédica. Así que voy a tratar de imitar lo bueno. Si serán más cortas, no sé. Pero por lo menos son más ordenadas. En fin, ¿qué debemos aprender de esta historia? ¿Qué es lo que esta historia tiene para enseñarnos? Pues la primera lección que es evidente de esta historia de la transfiguración en el contexto de la adoración es que Jesús es el objeto de la adoración. Jesús es el objeto de la adoración, de nuestra adoración.
Esa es la primera lección que debemos aprender de este pasaje. ¿Y cómo llegamos de esta historia sobre la transfiguración a eso? Llegamos a eso viendo el contexto de lo que está ocurriendo. Todos acabamos de leer el pasaje, es un pasaje relativamente conocido, quizás lo han escuchado antes, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre 6 días después de esa conversación que vimos en Marcos 8 la semana pasada? Justo, mira, son 7 días después y 6 días después, así que casi ha pasado el mismo tiempo. Si ustedes no se acuerdan de la prédica del domingo pasado, pues los discípulos seguramente tampoco se acordaban lo que Jesús les había dicho 6 días antes. Entonces, estamos iguales, ¿no? Y la Biblia nos dice que Pedro, Santiago y Juan suben con Jesús a una montaña. Estaban solos, Jesús y los 3 discípulos. Y él se transfigura enfrente de ellos, ¿no? Y su ropa se vuelve de un blanco resplandeciente, un blanco cegador. Y se aparecen además Elías y Moisés a los lados de Jesús. Y la Biblia nos dice que en medio de esta escena, que es una escena impactante, que genera una enorme impresión en los discípulos se asustan. Ahora vamos a ver por qué se asustan. Pedro pega. Pedro habla nomás, ¿no? Es una de esas personas sin filtro, ¿no? Piensa algo y lo dice. Pedro les dice, qué bien, Rabí, el nombre judío para maestro, qué bien que estemos aquí, ¿por qué no hago 3 carpas para que ustedes habiten y nos quedamos aquí un rato, ¿no? Y luego, en medio de que Pedro hace esta intervención, desciende el Espíritu de Dios en una nube, afirma audiblemente, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y luego, ¡pum!, la escena termina, aparece nuevamente Jesús con sus discípulos. Y luego bajan de la montaña. Esa es la escena que vemos en Marcos 9. Ahora, esta escena, esta idea de subir a una montaña para ver el Espíritu de Dios descender, es algo que ya tiene precedente en el mundo judío. Y los discípulos, si van a tener un punto en comparación, va a ser un punto de comparación con las cosas que les han enseñado antes. Y parte de las historias que les han enseñado son las historias de Moisés. Y una de las historias de Moisés que tenemos en Éxodo 33 es una historia similar a esta. La Biblia dice que en Éxodo 33 Moisés sube al monte Sinaí. Ahí tiene un encuentro con Dios. Y como parte de ese encuentro con Dios, Moisés le pide al Señor que le muestre su gloria. La Biblia dice que Moisés le dice a Dios, muéstrame tu gloria, tu infinita grandeza y tu belleza inimaginable. Y Dios le responde que no se puede. No te puedo mostrar, no es que no quiera Moisés, no te puedo mostrar mi gloria, porque si te muestro mi gloria, de cierto morirías. Un mortal, un pecador, no puede ver la gloria de Dios y vivir. Entonces Moisés, enfrentado con esta realidad, sin embargo, en su amor, Dios decide darle a Moisés un premio consuelo, ¿no? De premio consuelo le dice básicamente, si te volteas, mi gloria va a pasar cerca de ti para que tú la sientas en el ambiente y tengas una idea, ¿no? Y hacen esto y Moisés se voltea y la gloria de Dios dice que se pasea frente a Moisés y que Moisés percibe esto y que solo por el hecho de estar cerca, de estar en la inmediación de la presencia de Dios, de la gloria de Dios, el rostro de Moisés se aclara, brilla cuando él desciende, ¿no? Y que la gente puede ver el brillo en su cara cuando él desciende del monte, ¿no? Y esta es una escena que la pueden leer en Éxodo 33 y si no, pues es Semana Santa esta semana, así que supongo que los canales peruanos siguen mostrando los 10 mandamientos. Hay una escena donde esto ocurre. Cuando yo era chiquito, típico de Semana Santa era ver los 10 mandamientos, no sé si todavía pasa en la película, pero hay una escena que recoge esto. Y pues esa es la escena que vemos en Éxodo 33. Y ahora tenemos esta escena de la transfiguración, que es bien parecida. Para empezar, se sube una montaña, no es el monte Sinaí. El monte Sinaí está en la península de Sinaí, está más al sur, aquí estamos más bien al norte de Israel, pero están subiendo una montaña. Típico, eso lo van a ver constantemente en el Antiguo Testamento, que cuando la gente quiere buscar la presencia de Dios, sube una montaña, ¿verdad? Entonces suben una montaña. La presencia de Dios desciende, igual así como descendió en el monte Sinaí, en este episodio vemos a la presencia de Dios descender en forma de una nube, lo vemos en el versículo 7 y se escucha la voz audible de Dios. Tenemos también luz. En la historia original a Moisés se le ilumina el rostro, ¿verdad? Y ahora es Jesús el que emana, el que resplandece como nadie en el mundo podría, con un blanco como nadie en el mundo podría blanquear, dice aquí el versículo 3. E incluso está hasta Moisés. Moisés está en ambas historias, ¿no? Aparece en la primera como
protagonista y en esta como actor de reparto, ¿no? En esta segunda historia. Entonces es la misma escena. No exactamente. Hay sutiles pero importantes diferencias entre ambas historias. La primera diferencia, que tiene que ver con esto de que Jesús es el objeto de la adoración, está en que en la primera historia la Biblia nos dice que el rostro de Moisés reflejaba la gloria de Dios y por eso brillaba. Pero el rostro de Moisés no estaba emanando la gloria de Dios, estaba reflejándola. Así como la luna refleja la luz del sol, ¿no es cierto? La luna no brilla ahí porque tengo un foco adentro, brilla porque refleja la luz del sol, y igualito. La Biblia dice que el rostro de Moisés quedó impactado y reflejaba la gloria de Dios. Pero en esta historia, la Biblia nos dice que, si prestamos atención al lenguaje, que la ropa de Jesús se volvió de un blanco resplandeciente como nadie en el mundo, y que se aparecen Elías y Moisés, los cuales conversaban con Jesús. La luz sale directamente de Jesús. Jesús emana la luz. La gloria de Dios en la segunda historia es Jesús mismo. El propósito de la historia es afirmar el rol de Jesús como la gloria de Dios. En Hebreos capítulo 1, versículo 3 hay un texto que dice que el Hijo, refiriéndose a Jesús, es el resplandor de la gloria de Dios y la fiel imagen de lo que Él es. Esa es una verdad teológica profunda que es importante que tengamos en cuenta. Jesús es la gloria de Dios. Primer punto, Jesús es el objeto de la adoración. Segundo punto, y que tiene también relación al primero, sobre qué debemos aprender de esta historia. Jesús es el puente que nos permite adorar. Jesús es el puente que nos permite adorar. Algo más ocurre en la historia que la diferencia mucho de la historia de Éxodo. Y lo que la diferencia realmente es que, si se dan cuenta, en la historia de Éxodo, Moisés no puede mirar el rostro de Dios. Dios le dice, nadie puede ver mi rostro y vivir. Si ves mi rostro, si ves mi gloria, vas a morir. Entonces ocurre este premio consuelo, como decimos, ¿no? En donde la presencia habita cerca, pero él no la ve. En esta historia, sin embargo, los discípulos ven la gloria de Dios y no mueren. ¿Por qué nadie muere? ¿Por qué no hay necesidad de decirle a los discípulos, no, mira, necesitan ustedes ponerse de espaldas o mirar para otro lado para que no se mueran aquí mismo? Es más, los discípulos son muy conscientes del peligro en el que están, porque conocen la historia de Moisés. Y si ni Moisés era digno de ver la gloria de Dios, y yo estoy en esta experiencia donde estoy viendo la gloria de Dios, lo primero que los discípulos sienten es temor. Por eso la Biblia nos dice que estaban asustados, porque ellos saben que nadie puede ver la gloria de Dios y vivir. Hay muchas historias, como la historia de la persona que tocó el arca del pacto, ¿se acuerdan? También deben haberlo, si han escuchado en el Antiguo Testamento, una persona que toca por casualidad, están trasladando el arca del pacto y en un momento alguien se tambalea, el arca parece que va a caer y alguien va a tratar de agarrarla y se muere del impacto, ¿no? Entonces, los judíos tienen todas estas historias. Por eso es que Moisés dice, Señor, qué bacán que estamos acá, porque es una visión tremenda, pero ¿por qué no construyo tres, dice aquí en mi versión, tres albergues, tres tiendas, traducen otras versiones, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? ¿Por qué Moisés está enfocado en esto? ¿Por qué Moisés está preocupado en dónde van a dormir si estamos a la mitad del día, ¿no? Pedro, perdón, no Moisés, gracias. Pedro, ¿ya? ¿Por qué Pedro tiene esta preocupación? Suena bien trivial, ¿no? Estás en un momento sumamente impactante y lo primero que se te viene a la mente es dónde vamos a dormir. La razón por la que Pedro habla de construir tres tiendas o tres albergues no tiene nada que ver con acomodarse, con dónde vas a habitar. La razón por la que Pedro dice eso es porque Pedro lo que tiene en su cabeza es el tabernáculo. Es más, si ves la traducción con cuidado en el original, es la misma palabra que se usa para el tabernáculo. Ahora, ¿qué es el tabernáculo? ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan cuando hicimos esa serie sobre Éxodo hace un par de años. Yo nunca me volví, yo he mencionado esto varias veces. Ya,
Hace unos años hicimos aquí en la iglesia una serie sobre Éxodo. Me acuerdo porque fue una de las primeras prédicas que me tocó predicar cuando entré al equipo de predicación y me dieron esta prédica súper difícil sobre Éxodo 33. Leo, si puedes borra esto de la cinta porque Julio siempre se molesta cuando me quejo de esto. Y me la dieron a mí que recién comenzaba. Y decía, ¿cómo explico estos conceptos antiguos del mundo judío? Incluso pusimos un dibujo del tabernáculo y todo lo demás. Pero concretamente, el tabernáculo era en medio del desierto. Recuerden, en esta época el pueblo de Israel es nómade, está transitando por el desierto hacia la tierra prometida, vive en carpas, básicamente, y había una carpa en donde se supone que moraba la presencia de Dios, ¿verdad? Y esa carpa era el tabernáculo. Había una carpa exterior y una carpa interior. Y en la carpa interior moraba la presencia de Dios, y el sumo sacerdote entraba una vez al año para expiar los pecados del pueblo. Solamente él podía entrar después de una serie de rituales. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios era tan santa que nadie podía resistirla. Y esto es lo que Pedro tiene en la cabeza. Lo que Pedro tiene en la cabeza es la presencia de Dios es demasiado santa para que Santiago, Juan y yo estemos aquí enfrente de ella. Tenemos que construir tabernáculos para estas personas que actúen de intermediarios entre la presencia de Dios y nosotros, porque si no, vamos a morir. No vamos a resistir la santidad. Estamos ofendiendo a la santidad de ellos con nuestro pecado, ¿no? Eso es lo que Pedro tiene en la cabeza. Necesitamos un tabernáculo para actuar de intermediario y para adorarles, ¿no? Y después de que Pedro menciona esto, la Biblia dice que desciende el Espíritu de Dios en una nube y que la voz de Dios se escucha audiblemente y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Muy similar a lo que vimos en el bautismo de Jesús, ¿verdad? Cuando el Espíritu Santo desciende en forma de paloma y se escucha la voz de Dios diciendo: este es mi Hijo amado en el que me complazco. Aquí dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y luego de que ocurre esto, Moisés y Elías desaparecen, queda solo Jesús. Los discípulos vuelven a mirar y ya solamente están de vuelta los 4 que subieron, ¿no? Y así termina la historia. Y esto ocurre inmediatamente después de que Pedro propone hacer un tabernáculo. ¿Por qué? ¿Qué nos está mostrando la historia? Es interesante que justo después de que Pedro dice: ¿por qué no hacemos tabernáculos?, Dios ignora olímpicamente a Pedro y no solamente ignora su solicitud, sino que la manifestación de la presencia de Dios se vuelve aún más inminente. Aparte de Jesús brillando, de Elías y Moisés, desciende una nube, desciende el Espíritu de Dios en una nube y la voz de Dios se escucha. O sea, como diciendo a Pedro: cállate la boca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que nos muestra esta historia es que ya no hay necesidad de tabernáculos. Ya no hay necesidad de ritos para tener acceso a la presencia de Dios. El tabernáculo es Jesús. Es la misma razón por la que la luz emana de Él directamente, ya no es un reflejo. Jesús es el objeto de la oración porque es la gloria de Dios y Jesús es el puente que nos permite conectarnos con Dios. Ya no estamos lejos de la presencia de Dios, ya no necesitamos ritos y rituales y tiendas. Tenemos a Jesús y a través de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios. Y eso es lo que esta escena está dejando expreso en la manera en que la escena discurre, ¿no? Es sutil, pero es poderoso el mensaje que envía. Y otro mensaje que es sutil, pero es poderoso, es que cuando termina la escena, Elías y Moisés desaparecen, pero Jesús permanece. ¿Por qué? Moisés en la cultura judía representa la ley. Dios le dio a Moisés la ley. Y Elías, el profeta más grande de todos, representa a los profetas. Y lo que la historia de la transfiguración te está diciendo es: Elías y Moisés, ya la ley y los profetas ya no es necesario para acceder a la presencia de Dios. Han sido consumados en la persona de Cristo. El acceso a Dios ya no es a través de la ley, ya no es a través de los profetas, sino a través de Cristo. Eso es lo que la historia quiere decir. Jesús es el objeto de la adoración y Jesús es el puente que nos permite adorar. Las dos grandes lecciones de esta historia. Ahora, ¿por qué es importante saber estas cosas? Porque es teología si quieren. ¿Por qué es importante? Porque es relevante para nosotros más allá de entender cosas de seminario, ¿no?
¿Por qué es importante? La primera razón para mí es porque todos necesitamos, y aquí es donde hacemos la conexión con la adoración, todos necesitamos experimentar estas cosas. Experimentar nuestra propia, si quieren, experiencia con la transfiguración. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos pasar por lo que pasan Pedro, Santiago y Juan. Tener esta manifestación muy clara, estremecedora en nuestros corazones de quién es Jesús. No estoy diciendo que te busques un cerro acá en La Molina y te subas y que Jesús se aparezca físicamente, por si acaso. Estoy hablando de la experiencia que subías eso. Todos necesitamos eso. No se puede tener una vida cristiana sin eso. No puede ser simplemente una verdad de pizarra. Tiene que ser una experiencia vívida que nos conmueva, que nos genere convicción. Y la convicción no puede ocurrir únicamente a punta de razones y verdades intelectuales. Esa es la razón por la que el orden es que primero Jesús les ha dicho verbalmente, en una escena bastante ordinaria que la vimos la semana pasada, que Él es el Cristo y que ha venido a hacer, y esa ha sido una explicación de pizarrón, ¿no? Jesús les hace preguntas, ellos responden, y luego Jesús les explica. Y luego Pedro se piconea y pasa todo eso, ¿no? Que vimos la semana pasada. Y esa ha sido una escena más ordinaria. Pero ahora está teniendo lugar una manifestación sobrenatural que conmueve hasta los huesos a sus discípulos. Y que no es más que la manifestación de lo que Jesús les acaba de explicar. Que yo soy el Cristo y que tengo que pasar por estas cosas. Y es lo mismo que tiene que ocurrir para nosotros. Aprendemos estas verdades de leer la Biblia, de escuchar, pero necesitamos una experiencia sobre esto. Y solo cuando tenemos esa experiencia es que realmente estamos adorando a Dios. Adorar a Dios no es otra cosa que ser confrontados con la verdad de quién Jesús es y dejarnos impresionar por esa verdad y sentir asombro y gratitud y amor por esa verdad y expresarla. Eso es adorar. A veces tenemos esta idea, sobre todo si has crecido en la iglesia, sobre todo si como yo has crecido en la iglesia, de que adoración es un momento del servicio del domingo. Es más, por eso tenemos un ministerio de adoración, ¿verdad? Así crecí yo, por lo menos, yendo a la escuela dominical. Adoración significa que el domingo, cuando llego a la iglesia, hay música. Al comienzo hay música y luego sube el pata que predica. Así es. Y cuando yo era chico, el tiempo de adoración duraba largo. Es más, en la iglesia donde yo crecí, se hablaba de alabanza y adoración. Primero era la alabanza, y la alabanza era la música más movida. Se empezaba por ahí, ¿no? Con más energía, tus canciones bonitas, ¿no? Tu guitarra eléctrica, todo eso, ¿no? Y luego venían las canciones lentas, que era el tiempo de adoración. Cuando la cosa se pone más íntima, más vulnerable, ¿no? Y luego de eso viene la prédica. Con eso crecí yo en la cabeza, que eso era adoración. Pero eso no es adoración. La adoración no es eso. Eso es un canal para adorar. Yo no estoy diciendo que no debe haber, se va a molestar conmigo, Leo, ahorita me saca. Yo no estoy diciendo que el punto de la música no es llevarnos a la adoración, lo es. Y durante milenios, siempre en la historia de la iglesia, la música ha servido para eso. Ya me está mirando Leo ahí. ¿Ya? La música ha servido para eso, ha tenido un rol en eso. Preparar nuestro corazón para adorar. Ser un canal para adorar a Dios. Hay un montón de escritura que lo soporta. Pero tú puedes tener un montón de música y no tener adoración. Tú puedes tener momentos artificiales de contacto emocional con Dios y lo que estás experimentando simplemente es que te gusta la música. No estás teniendo una experiencia de oración. Porque para tener una experiencia de oración necesitas tener muy en claro a quién estás adorando y por qué. Y necesitas que esas razones te conmuevan, te asombren, te impacten, generen un cambio en ti. Y sentir la necesidad de expresar lo que estás sintiendo. Eso es adoración. Y cuando entiendes eso, puedes tener esas experiencias donde sea.
No solo la música la que te puede producir esto. Todo lo que Dios ha hecho te puede producir esto. Todos necesitamos experimentar la adoración. Todos necesitamos tener ese momento donde vemos a Jesús transfigurado por quien Él realmente es. Es curioso porque la otra razón, más práctica si quieres, que menciona Julio y que me parece muy válida aquí en sus notas, es que necesitamos esas experiencias de oración para lidiar con las dificultades de la vida, con la aflicción de la que hablábamos el domingo pasado, con las cosas que pasamos en ese camino de cargar nuestra cruz y seguir a Dios, ¿verdad? Muchas veces las experiencias de adoración ocurren, las experiencias de adoración más sublimes, más especiales, los encuentros de Dios más especiales, ocurren antes de momentos de gran prueba. Hay muchos ejemplos bíblicos de eso. Moisés sube al monte Sinaí, recibe la ley de Dios, ve su rostro, percibe la presencia de Dios, ve la mano de Dios tallar sus leyes en piedra, una experiencia sublime, y luego baja y ve al pueblo alabando un becerro de oro y rebelándose abiertamente contra Dios, ¿no? Una de las pruebas más difíciles, quizá la más difícil de todo su liderazgo. Jesús escucha la voz del Padre cuando se bautiza. Va al río Jordán, es bautizado por Juan el Bautista, el Espíritu Santo desciende en forma de paloma, una voz dice, este es mi Hijo en el cual me complazco, espectacular. Y luego va a ser tentado en el desierto 40 días. Entonces, son patrones. Son patrones. Es más, después de esta historia en Marcos 9, si ustedes lo ven, en que Jesús es transfigurado y tiene esta experiencia frente a sus discípulos, luego ya empieza el camino hacia la cruz. Me comentaba antes de la prédica hoy que hoy día es Domingo de Ramos. Sander me comentaba, es Domingo de Ramos. Hoy día es el tiempo donde recordamos todo el sacrificio de Jesús. Necesitamos tener experiencias de adoración para luego resistir las dificultades y los retos de la vida cristiana. Y poder ser capaces de negarnos a nosotros mismos y cargar esa cruz. Nos tenemos que nutrirnos de esas experiencias. Por eso necesitamos aprender en qué consiste realmente la adoración. Necesitamos aprender que Jesús es el objeto de la adoración y es el puente que nos permite adorar. Ahora, ¿cómo tenemos estas experiencias en nuestras propias vidas? ¿Cómo tenemos acceso a estas experiencias de adoración? Que es el tercer punto. ¿Cómo aplicamos esto en nuestra vida? Porque para no todo el mundo es natural. Yo he crecido toda mi vida siendo una persona que no se siente cómoda en ambientes muy emocionales. Porque no diría que soy flemático, soy una persona bien pasional, la verdad, pero no me siento cómodo en ambientes muy emocionales. Yo cuando era chico iba a iglesias carismáticas, ¿no? Y es más, a mí me encantaba cuando llegábamos tarde a la iglesia y íbamos de frente a la prédica. Porque me incomodaba, llegábamos y la alabanza bacán, porque en fin, ya, ¿no? Es bonito, y es bonito cantarle al Señor, ¿no? Pero luego venía el momento de adoración y las canciones se ponían lentas y las personas del costado empezaban a hablar en lenguas o a clamar a Dios con llanto, ¿no? Y me sentí incómodo. Pues parte de eso es mi madurez de sentirme incómodo en la vulnerabilidad de otras personas, ¿no? Pero parte de eso también tiene que ver con personalidad, no todos somos iguales. Esto de tener experiencias sublimes de adoración les es más natural a la personalidad de algunos. Otros no nos sentimos tan cómodos con esos momentos. Toda mi vida, toda mi relación con Dios ha tenido mucho más que ver con lo que yo sé con mi cabeza. Mi manera de conocer a Dios es leer sobre Él y las cosas que leo sobre Él me conmueven, pero esa es más o menos mi lógica, ¿no? El tema es que la relación con Dios no puede ser un ejercicio intelectual, no puede ser una simple repetición de verdades. No es una cuestión de simplemente acumular información y luego esa información te cambia, ¿no? Tiene que haber un componente emocional porque no somos simplemente cabeza, es como somos. ¿Cómo tenemos entonces esas experiencias, si es que no nos son tan naturales? ¿Cómo tenemos una experiencia genuina de adoración? Lo primero es que tenemos que reconocer que lo que nos permite tener una experiencia de oración es nuestra incapacidad
y no nuestra santidad. Lo que nos lleva a tener una experiencia de adoración genuina es reconocer cuán desesperadamente necesitamos la gracia de Dios. Porque hay una trampa en el tema. Muchas veces creemos que vamos a tener experiencias genuinas de adoración a través de nuestro comportamiento. Si yo me alejo lo suficiente del mundo, si yo purgo mi corazón lo suficiente, ayuno lo suficiente, evito malas amistades lo suficiente, evito pecar todo lo posible, me limpio y me limpio y me limpio, en algún momento voy a ser digno de tener una verdadera experiencia con Dios. No funciona así porque no hay nada que puedas hacer que realmente te purgue lo suficiente para resistir la presencia de Dios. No es una cuestión de alejarte lejos totalmente de todo lo que te contamine y entonces vas a poder ver la presencia de Dios. Porque lo que te contamina sale de tu propio corazón y no solo de tu entorno. No es eso. Tampoco se trata, que es a veces la otra trampa, de lo que la iglesia puede hacer, de que el contexto, el ambiente sea el adecuado. Eso también pasa a veces en la cultura. Para tener una verdadera experiencia de oración, necesita una iglesia que se tome la adoración en serio. Tiene que tener el equipo de oración con las voces, los instrumentos, el equipo adecuado de audio, el ministro lo suficientemente ungido, y solo así voy a tener una experiencia de oración. Y tengo que buscar esa iglesia hasta que la encuentre. He conocido gente que piensa así. O que por lo menos sin verbalizarlo así, actúa como si esto fuese real. O el cantante, por último. A mí me gusta orar en mi carro, pero tiene que ser la música, tiene que ser el autor, la letra. Esa no es la manera de tener una experiencia genuina de oración. Ni tú, ni tu iglesia, ni tu contexto, ni nada en este mundo puede llevarte a tener una experiencia genuina de oración. No es un tema de técnica. No es un tema ni de santidad ni de técnica. Es un tema de reconocer cuánto la necesitas. Solo puedes ver a Jesús en su verdadera dimensión cuando aceptas cuánto realmente lo necesitas. El otro punto con las experiencias de adoración, que es importante tener en cuenta para tener esas experiencias, es que solemos buscar a Dios de forma más intensa cuando la cosa está más brava. Nuestra necesidad de Dios se acentúa. En realidad nuestra necesidad siempre es la misma. No importa cuán bien o mal nos va. Pero la manera en que la sentimos se acentúa en tiempos de crisis. Así es. En tiempos de crisis buscamos más a Dios. En la mañana les contaba que yo soy muy malo en crisis. Yo soy malo en crisis. Cuando viene la crisis, cuando pasa algo, mis reacciones no son buenas. Soy nerviosito, la fe se me espuma rápido, me cuesta. Mi esposa es mucho mejor en crisis que yo. Es más cabeza fría en crisis que yo. Dicho sea de paso, hoy día es mi aniversario, así que se le van a Rosinés, felicítenla por 12 años de cargar su cross y seguirlo. ¿Ya? Mi esposa es mejor que yo en crisis. Y tenía una conversación con mi papá, no sé si esta semana o la pasada, que también les contaba en la mañana, en donde hablábamos. Bueno, mi papá obviamente me conoce, ¿no? Y una de las cosas que me decía mi papá que guarda en mi corazón es: te falta todavía fe en la vida. Hay algo, si me dice, si algo como padre todavía me preocupa, es que todavía te falta fe en Dios en algunas cosas. Y es verdad. Es verdad, me falta fe en Dios en algunas cosas. Cuando yo entro en un tiempo de crisis, no es que no busco a Dios. En mi nerviosismo lo busco y oro. Pero oro para que se acabe la crisis. Es natural hasta cierto punto, ¿no? El problema es que para tener genuinas experiencias de oración, sobre todo en tiempos de crisis, es que tenemos que buscar a Dios para refugiarnos en la presencia de Dios. No funcionalmente, para que Dios ponga fin a las circunstancias que nos afligen. Porque cuando hacemos eso, cuando buscamos a Dios en tiempos de crisis para buscar consuelo y para recordarnos a nosotros mismos que dependemos de Dios, no importa las circunstancias, cuando hacemos eso es que nos estamos poniendo en sus manos, estamos reconociendo realmente quién Él es. Eso no significa
que no le digamos al Señor, pero hasta el mismo Jesús dijo, pero Señor, quítame esta copa, si realmente es posible. No significa que no le pidas al Señor, no es un tema de endiosar el sufrimiento, ese no es el punto. Pero sí del hecho de que seas capaz de decir, Señor, en medio de mi dolor me doy cuenta igual que lo que realmente necesito es a ti, no que las circunstancias cambien. Estas experiencias de oración muchas veces requieren eso. Y es difícil. Y el último punto sobre cómo podemos experimentar esto tiene que ver con algo que ya les comenté antes, ¿no? Y que para mí es difícil en lo personal, ¿no? Que no basta, tienes que reconocer que no basta que sepas con tu cabeza cosas, necesitas vivirlas, necesitas sentirlas en tus huesos. Esto es difícil para mí porque no es mi personalidad eso, pero reconozco que lo necesito delante de Dios. A veces simplemente necesitamos sentir, no saber, sentir que Dios nos ama. Y necesitamos decírselo al Señor. Necesitamos reconocer que necesitamos sentir que Dios nos ama. Y Dios nos los tiene que mostrar de una forma que nos estremece y nos conmueve. La adoración produce la convicción de que Dios es más grande que nuestro dolor. Y esa convicción no es una cuestión simplemente de saberlo. La última experiencia de este tipo que yo tuve, la tuve en la pandemia. En la pandemia todos tuvimos experiencias de este tipo, creo, pero en la pandemia hubo un momento, bueno, todos tuvimos momentos así, ¿no? Donde yo no sabía, ¿qué vamos a hacer con esto? No entiendo. Estamos encerrados en la casa. Estaba viendo, me acuerdo, estaba sentado en la sala de mi casa. Dicho sea de paso, mi esposo y yo fuimos creo que los primeros en contagiarnos en la iglesia de COVID en esa época. Y en medio de esa locura, me acuerdo, estaba sentado en el comedor en la casa y estaba mirando mi Excel y estaba viendo el flujo de caja de la empresa. Decía, ¿cómo vamos a hacer esto? Tengo la menor idea. No estamos vendiendo nada, la oficina está cerrada y se me vencen pagarés y yo necesitaba cobrar para pagar. ¿Quién me va a pagar si está todo cerrado? ¿Cómo vamos a hacer con esto? No entiendo. ¿Cómo vamos a...? O sea, ya vamos a sobrevivir, tenemos caja para sobrevivir un tiempo, pero ¿qué vamos a hacer en 2 meses? No entiendo de dónde van a salir los recursos, cómo va a funcionar esto, ¿no? Y estaba abrumándome, ¿cómo le vamos a pagar a la gente? Ya, los bancos, en fin, el gobierno lo programará, pero ¿cómo le vamos a pagar a la gente? La gente, sobre todo en este momento, que la gente necesita. ¿Cómo vamos a pagar la EPS, los seguros? Y estaba súper estresado. Y en medio de esta experiencia, y no estaba, por si acaso, no estaba en un momento espiritual para nada, no estaba orando, mi mente estaba mecánica y mi Excel, así, ¿no? Secular, si quieren. Y mi hijito entró, en esa época solo estaba Nicolás, estaba embarazada de Oli, pero estaba solo Nicolás, y Nicolás entra a la sala, le he contado estas razones muchas veces, entra a la sala y se pone a jugar por la sala, no me acuerdo con qué estaba jugando, pero se pone a tararear, el Señor es mi pastor, nada me salvará, Señor es mi pastor, nada me faltará. Por pastos delicados Él me hará descansar, confortará mi alma, ¿no? Y termina de cantar y se va. Nicolás nunca había cantado esa canción, nunca. Nunca lo he vuelto a escuchar cantarla, nunca. Rosinés me dijo, está acá, la pueden interrogar después, que mi suegra le enseñó esa canción. Entonces, no estoy necesariamente diciendo que haya sido totalmente sobrenatural, ¿ya? Pero fue muy claro para mí ese momento. Sentí en mis huesos. Vi a Cristo transfigurado en ese momento. No basta con saberlo, lo tienes que sentir. Hay momentos donde lo tienes que sentir. Hay momentos donde hasta un nerd como yo lo tiene que sentir. No puede ser cuestión solo de libros. Solo sintiendo estas cosas se puede adorar de verdad. Hablando de adoración, hoy ya tenemos, como todos los domingos, la Santa Cena. Y la Santa Cena realmente es la forma más sublime de adorar a Dios que tenemos. La iglesia viene haciéndolo miles de años. Lo que hacemos cuando nos acercamos a la Santa Cena es adorar, es dejarnos impresionar por quién es Dios y lo que ha hecho por nosotros. De eso se trata.
la palabra de Dios dice que en la noche que antes de que Jesús fuese arrestado, y en esta semana conmemoramos justamente eso, que la noche antes de que Jesús fuese arrestado, Él cenó con sus discípulos. Y que en un momento, mientras cenaba con sus discípulos, como Él usualmente hacía, Él agarró el pan y lo repartió entre todos y les dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es entregado. Y luego en un momento agarró la bebida e hizo lo mismo, la repartió entre sus discípulos y les dijo, esta es mi sangre que por ustedes es derramada. Y me imagino que debe haber sido un poquito confuso para los discípulos porque los discípulos no sabían exactamente qué iba a pasar. Se las olían por la manera en que Jesús venía hablando, pero no tenían claridad de qué iba a pasar, ¿no? Lo que también me conmueve mucho porque la vida cristiana es así. No siempre la ves venir. Las cosas a veces te hacen sentido solo cuando miras hacia atrás. Entiendes solo cosas que Dios ha hecho por ti solo después, cuando miras hacia atrás y dices, por eso fue, ¿no? Pero en ese momento súper íntimo, Jesús le pidió a sus discípulos que repitan esto, de compartir el pan y el vino en memoria de lo que Él iba a hacer, para no olvidarnos. Porque Dios en su inmenso amor por nosotros no solamente sabe que necesitamos su amor, sino que necesitamos recordarnos a nosotros mismos cuánto Dios nos ama. Y ese es el punto de la Santa Cena. Y ese es el punto de la oración también. El adorar a Dios por quien Él es nos permite recordarnos a nosotros mismos cuánto Dios nos ama. Vamos a orar. Padre, quiero darte en esta mañana gracias por sobre todas las cosas por tu amor por nosotros. Tu amor que ha sido mostrado a nosotros tantas veces, de tantas formas, Señor. Cada cosa en la creación es un grito tuyo de cuánto nos amas, Señor. Cada una de estas historias en el Evangelio de Marcos y en la Biblia en general son todas tan intencionales, Señor. Cada cosa que haces tan diseñado muy cuidadosamente para darnos otra muestra más de tu amor, para que lo entendamos, lo sintamos en los huesos, Señor. Te damos gracias por eso. Ayúdanos, Señor, a poder adorarte de verdad, de una forma que realmente nos conmueva y nos estremezca, Señor, porque somos muy conscientes de quién realmente eres tú. Que no se vuelva nunca algo mecánico, Señor. Y que cuando inevitablemente nos dejamos distraer por las cosas de la vida, que tú nos recuerdes, Señor. Que acercarnos a tu mesa nos recuerde qué realmente estamos haciendo, quién realmente eres tú, Señor. Que tú eres el objeto de esa adoración, el único del que emana verdadera gloria tuya. Que tú eres el puente que nos permite acceder a ti, Señor. Que Jesús es el puente que nos permite acceder al Padre. Que no tenemos que hacer nada, solamente estirar la mano. Gracias, Señor. Permite que estas verdades consuelen nuestro corazón, lo conforten, lo fortalezcan y lo preparen para los días difíciles, sabiendo que tú nos amas. En nombre de Jesús. Amén.